Programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre un tema muy particular, pero que tiene alcances que, como su nombre lo dice, alcances universales. Vamos a reflexionar sobre la universidad así en general, pero una universidad para el siglo XXI. Y sobre todo para una universidad mexicana y específicamente para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El contexto es muy importante considerarlo. No solamente en México, sino en varios lugares del mundo, hay una creciente manifestación de apoyo a la democratización de la sociedad y una mejor redistribución de la riqueza. Y por supuesto que ambas cosas tienen que ver, pues, con conocimientos, con saberes, con creencias, con conductas. Y todo ello, pues, se plasma de alguna manera, o debe plasmarse de alguna manera, en una universidad. La Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es una universidad pública. Por lo tanto, debe sujetarse a lo establecido por la ley mexicana, principalmente la Constitución, el artículo 3 de la Constitución, la Ley Federal de Educación, y en los estados, pues también tomar en cuenta lo establecido en cada una de las constituciones estatales y sus leyes correspondientes. Aquí vamos a tratar de reflexionar sobre si no existiera límites en el tiempo y en el espacio. Una universidad a secas, una universidad pública a secas, sin mayores consideraciones, las cuales lo haremos en posteriores reflexiones que tengamos en este programa. Pues la idea es iniciar y iniciar una discusión en torno a la transformación que requiere la universidad pública en el contexto de democratización, en el contexto de soberanía popular, en el contexto de una mejor distribución de la riqueza. Y entonces vamos a proceder, pues planteando en términos epistemológicos, o sea, que tienen que ver con el conocimiento, algunas características que consideramos importantes. Una de ellas y central, en nuestro punto de vista, es el de la visión inmanente de universidad. De entrada, quiero señalar que cuando hablo de una visión inmanente, estoy contraponiendo esta visión a una que no tiene límites en el universo y en el mundo, ni en la sociedad, sino
que parten del supuesto de que hay un poder, una voluntad más allá de ello. Descartamos esta hipótesis por un par de motivos. Uno, no podemos conocer absolutamente nada de ese poder trascendente. Y si no podemos conocer nada de ese poder trascendente, entonces, ¿de qué sirve partir de una hipótesis que es a todas luces injustificable en términos de racionalidad crítica? Como ya lo hemos dicho en algunos otros programas, este contexto de racionalidad crítica pues tiene como límites la producción de los investigadores científicos en todo el mundo. Y este es el contenido, la materia prima que debe nutrir pues las actividades en una universidad pública. En el caso concreto de la mexicana, la ley establece que la educación, no importando el nivel, tiene que tener como una de sus características importantes el que la educación sea laica. Esto es, que no predomine ningún dogma de ninguna índole, incluso ningún dogma cientificista, que parte del hecho de que hay verdades inamovibles en la ciencia. Parte del hecho es un mal decir las cosas porque no es un hecho. Tampoco se puede justificar que en el campo científico existan verdades inamovibles. Por el contrario, hay una dinámica que hace que por breve tiempo, pues las teorías que se acuñan para responder preguntas en un campo, en un campo del conocimiento, se mantengan. Y digo, y por el contrario, las teorías llegan y se van. Probablemente hay dos teorías en el terreno de la física que han mantenido cierta permanencia, pero a su interior, pues las cosas siguen avanzando, siguen moviéndose. Y además son teorías que están en discusión, que se ponen a dialogar una frente a la otra, y en este diálogo lo que ocurre, siempre que hay un diálogo, esto es lo que ocurre, pues se vayan modificando las posturas originales. Me estoy refiriendo a la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. Intentando conocer la estructura de la materia, del universo, pues estas teorías han avanzado al grado de que incluso en el terreno muy doméstico de la inteligencia artificial, pues ya se empiezan a hablar de artefactos cuánticos. Y seguramente, aplicando estos resultados sobre la otra teoría, la teoría de la relatividad, pues se encuentren nuevos aspectos hasta ahora desconocidos. Hay un principio relativista
que pues incluso es conocido popularmente, el de la famosa ecuación de la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ya en otro programa he hablado de Alexander Stefanon y su libro El jazz de la física, donde el autor Alexander Stefanon, Stefan, nos habla de cómo empezó, y pongo entre comillas, a jugar, cierro las comillas, con esta ecuación. De tal manera que pues se le ocurrieron muchas ideas en torno a las variaciones que se le iban ocurriendo a partir de darle distintos valores al tiempo, a la velocidad del tiempo. Y muchos de sus colegas lo acusaban de frivolidad, de estúpido incluso. Y bueno, tuvo que soportar durante un buen rato el menosprecio, el que lo relegaran dentro del campo de las discusiones serias en la física teórica. Sin embargo, sus complementarios físicos experimentales empezaron a notar que no eran del todo irracionales las investigaciones que estaba haciendo Alexander Stefanon. Y como un lego de la física, pues esto me llamó la atención. Y sobre todo el hecho, y lo recalco aquí, el hecho de que la velocidad de la luz no era la misma en todo el universo conocido. Y que si se variaba este valor de la velocidad de la luz, las ecuaciones con las que trataban de explicar la estructura de la materia, pues iba arrojando distintos resultados. Esta variación de la luz, que no era la misma en el universo, dio por resultado, pues, descripciones de lo que es el universo, la estructura del universo. Siendo esto importante, lo más importante, creo yo, es el hecho de que cada vez que se avanza en la investigación científica, se reafirma la convicción de que no hay nada fijo en las explicaciones, las descripciones, las comprensiones que los científicos en primer lugar y después las personas comunes y corrientes tienen acerca de el universo. El concepto de la verdad inamovible, absoluta, creo que ha abandonado en buena parte de las conciencias de los humanos y han hecho revivir en algunas conciencias, sobre todo que no se han especializado en el campo de la física, han hecho revivir dos grandes pasiones.
la pasión por el estudio y la pasión por la investigación. Y esto es porque hoy es muy común aceptar que la historia de la ciencia, que es el paradigma del método racional humano, mejor acabado, que mejores resultados ha ofrecido, pues bien, que la historia de la investigación científica, más que basarse o más que tratar de explicarse a partir de las verdades encontradas, hoy se asume que el principal motor de este avance en el campo científico no es la búsqueda de la verdad, sino la conciencia de que nuestra ignorancia es infinita y que además, pues, lejos de que el método científico nos conduzca a evitar errores, más bien los provoca. Entonces, ignorancia y error son los grandes motores intelectuales que nos conducen a quienes rompen, conduce a quienes rompen con los dogmas a tomar con pasión el estudio y la investigación. Y si se tratara de poner una jerarquía entre estudio e investigación y vinculado esto con las universidades, yo diría que en primer lugar está precisamente la investigación y que todas las actividades docentes en una institución como la universitaria deberían estar pues subordinadas a los resultados de la investigación científica en todos los terrenos. Y en este contexto es que se propongo una discusión en torno a una visión inmanente de universidad. Por lo dicho, que partiendo del principio de laicidad, haga caso omiso, por las razones que he dado, de que existe una entidad trascendente al universo, al mundo, al humano. Una universidad del siglo XXI, entonces, debe fundarse en principios puramente inmanentes, es decir, tanto su materia como sus límites deben ser el universo, el mundo y el humano. La investigación universitaria tiene entonces que explicar el universo, el mundo y el humano a partir de principios que puedan ser reconocidos por cada ser humano que lo habita. Esta inmanencia debe replicarse en todas las actividades docentes y en el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en los 3 niveles que la componen. Esto es la preparatoria, las licenciaturas y el posgrado. Pues esto es, digamos, para arrancar mi primera exposición. Roberto. ¿Cómo estás, Toño? Bueno, saludos a quienes nos escuchan, sobre todo por Temiki Radio. Nos están escuchando, cosa que me da mucho gusto. Y hay un promedio casi de 15 personas diarias que entran, cosa que me da gusto. Pero el tema de hoy me llama la atención. Uno, por la propuesta que das, ¿no? Porque, o a menos que mi interpretación sea
o esté un poco distante a lo que nos acabas de compartir. Las universidades pareciera que cumplen una función más inmediata que, o por lo menos las universidades mexicanas, un poco más inmediata que la que se pudiera ver a mediano o largo plazo. Es decir, los planes de estudio que yo vi, por lo menos en la última década, si no es que un par, siempre se van a cuestiones que se necesita, digamos, en el ámbito laboral, ¿no? Es cierto que muchos estudian o tenemos esa creencia, eh, sobre todo que serán de los años 70 hacia acá, que estudiar en una universidad era, pues si no garantía, sí era prácticamente una manera de llegar a un sustento económico mucho mayor que el estudiar a nivel media superior o educación básica, es decir, secundaria o primaria, ¿no? Y ese enfoque, desafortunadamente, ya no funciona. Y no funciona porque las cosas que se aprenden hoy, a la velocidad en la que estamos, tiende a ser muy lenta. Y lo hemos comentado en otros programas, que a veces lo que podemos de alguna u otra manera ver en un salón de clases al salir es, si no muy distinto, sí difiere en muchas ocasiones con la praxis, ¿no? Donde pues es el lugar importante donde se tiene que llevar a cabo y tiene que ver mucho también con la manera en la que tenemos métodos de la universidad, en este caso específico, para poder llevarlos a cabo, ¿no? Y estos métodos siguen siendo los mismos que los que se proponían ya hace pues, décadas, ¿no? Si no, me atrevería a decir que un poquito más de tiempo, ¿no? Que eso. Pero cuando estableces este enfoque de que se vea, ¿cómo le podríamos llamar? Más allá de lo terrenal, digamos hasta así. Terrenal me refiero al planeta, o sea que que se supone ya deberíamos de haber superado esta parte androcentrista, ¿no? En el que nos sentimos nosotros, los humanos, como el centro del universo. Se supone que ya lo habíamos superado. Bueno, tendríamos que estar viendo más allá, ¿no? De lo que podemos percibir. Algunas instituciones sí lo han logrado, han propuesto cosas interesantes, incluso su enfoque va hacia ello. Ahorita mencionaste uno de ellos que es la investigación. Otro que también ya mencionaste, esta cuestión de la tecnología, pero hay muchas que todavía se siguen reservando, digamos, para ser y me atreveré a decirlo así, una especie de fábrica, ¿no? De personas con la etiqueta de profesionistas para un sector muy limitado. Muy, muy limitado. Y en el que en muchas ocasiones esta parte de la investigación y del estudio queda a un lado, ¿no? O casi se tiene que renunciar a ello para solamente mantenerse en actividades que fueron para los que fueron prácticamente entrenados, ¿no? Entonces mucho de lo que veo hoy en las universidades es que están siendo llevados por un camino más técnico que por la investigación. Que hay sus excepciones, claro. Porque también algo que afortunadamente también hay y existe es que hay una especie como de rebeldía, ¿no? Que
Me acuerdo que hace ya algunos años mencionaba este concepto y me decías que esto tendía a ser más, ¿no? Como a una cuestión generacional, es decir, no generacional, sino una cuestión de edad, como por ejemplo la adolescencia. Y sin embargo, esta tendría que modificarse, ¿no? Al pasar los años, al llegar a la universidad, para no ser solamente una cuestión de rebeldía, sino que fuera algo mucho más complejo. Pero este pequeño rasgo, llamémoslo así, ha hecho que algunas cosas sean distintas, sean diferentes. Pero aquí entonces nos encontramos con todavía aún más limitantes, ¿no? Y que sí tiene que ver mucho con la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión de creencias, ¿no? Aunque en México eso sí es cierto, es la educación, por lo menos pública, sí es laica, ¿no? O se intenta llevar por ese camino. Hay algunas cosas que podrían decirse que no lo son del todo, pero en cuestión de saberes, sí se nota, ¿no? Que hay esta, eh, esta línea, digamos, de no llevarlo por la cuestión de una religión, por ejemplo, ¿no? Y entre otras más, creencias que se pudieran anexar a la educación, aunque si pudiéramos retomar esta parte de ella, solamente lo que podría alimentar inclusive la cuestión laica, quizás podríamos encontrarnos con grandes sorpresas, ¿no? Pero tendría que mejorar o digamos buscar argumentos para sustentar esto, porque por ejemplo, en lugares distantes donde hay educación inclusive multigrado, eh, mucho de los métodos tienen que ver también con usos y costumbres que vienen alimentadas también de creencias de esa comunidad y que en algunas ocasiones han llevado, ¿no? A que la motivación sea distinta que, por ejemplo, en las ciudades y que incluso en algunos concursos, sobre todo de matemáticas, ¿no? Tengan éxito, que son la base, pienso yo, de todo, todo estudio que se haga dentro de una universidad, aunque desde afuera no se vea que es distinto. Por ejemplo, en la psicología uno podría pensar que no hay nada de matemáticas y cuando te das cuenta de los primeros estudios que se hicieron, hay demasiado, ¿no? Inclusive antes de que la estadística se utilizara como una herramienta para sustentar que es una ciencia, en este caso específico la psicología, y entre otras muchas más, sobre todo en ciencias sociales. Pero bueno, para terminar mi comentario, el enfoque que tú estás proponiendo es interesante porque sería ir un poco más allá de, o así lo interpreto, de lo que se ha manejado en los últimos años. Sobre todo esta creencia, ¿no? De que va a ser o que es una especie de garantía para tener un futuro económico, ¿no? Más sustentable y que creo que hoy en día tendría que cambiarse por completo esta tendencia porque nos damos cuenta ahora que ya no es suficiente, tomando en cuenta que este pensamiento partió de que con ser un ingeniero o un licenciado ya con eso bastaba. Hoy vemos ahora sí, especialistas, ¿no? En este caso, llámese de medicina, llámese quizás en algunas otras áreas de las ciencias, donde es importantísimo, ¿no? Esta parte de la especialización. La pregunta es ¿para quién? ¿No? ¿Para quién? Porque creo que alguna vez también ya lo hemos comentado aquí. Esa especialización en muchas ocasiones tiende a sesgar mucho del estudio que sí se podría
hacer, digamos, de manera mucho más abierta, mucho más universal, ¿no? Que cuando ya te enfocas solamente en un solo punto, como que pareciera que al estar allí se tendría que ignorar lo de alrededor o autolimitarse en el hecho de decir, bueno, esto sí me toca o esto no me toca o esto le toca a otra persona, que quizás en la práctica podría ser correcto, pero en el ámbito del estudio, en el ámbito de la investigación, esa segmentación podría ser una gran limitante, cosa que quizás si se viera, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Se viera esto como cambio en las preparatorias, sobre todo en las preparatorias, ¿no? Porque están un poco más familiarizadas, sobre todo hablando en esa estructura, llámese la UNAM, llámese la UAP, y algunas otras más donde sí hay una conexión, si no directa, sí significativa entre la media superior y la superior. Sí se podría realizar muchos experimentos, llamémoslo de alguna manera, en el que se viera qué pasaría si se aplica un enfoque distinto desde, digo, a nivel media superior comienzan que los 14, 15 años en promedio, ¿no? Entonces, ver qué es lo que pasa. Algunos maestros sí lo han intentado, otros como que les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Sobre todo los más estructurados. Y esto lo he visto, sobre todo en internet, ¿no? Porque hay muchos que hacen sus tutoriales, por ejemplo en YouTube, y por ahí hay algunos que pertenecen, digamos, ¿no? A este rubro de la educación. Y, por ejemplo, ahorita digo, lo menciono a colación, ¿no? Lo de la educación de la escuela mexicana que apenas se propuso, para muchos es contraproducente, ¿no? Pero sus argumentos van más con esta no mención oficial de lo que se debe de aprender, ¿no? Cuando quizás los que lo vemos un poco desde afuera, para mí sería una gran oportunidad para que el docente, el facilitador, el maestro, el nombre que le podamos poner, eh, o el que se quiera adjudicar el responsable de estar al frente de un salón de clases, la libertad que pudiera tener para que se cumplan los objetivos, pero con lo que considere lo más apropiado para, ¿no? Por ejemplo, mencionaban, se van a eliminar, por ejemplo, en bachilleratos, ¿no? Se van a eliminar la álgebra lineal, se va a eliminar el cálculo diferencial, se va a eliminar, no es que se elimine, sino que los objetivos están puestos y ya será consideración quizás del mismo maestro o ahorita que todavía están en funcionamiento los consejos técnicos de cómo llegar a esos objetivos, a partir de qué herramientas, o eso se supone debería de pasar, ¿no? También aquí hay una cuestión en la que debe de haber una relación entre la educación básica, la educación media superior y superior, aunque estas sean autónomas o se digan autónomas, porque pasa algo muy similar a los que estudian, por ejemplo, y con esto cierro, a los que estudian en escuelas con una propuesta distinta en educación básica, ¿no? Inclusive hay muchas bromas referente a ello, ¿no? De que yo estudié en una escuela tipo Freire, yo estudié en otra escuela, no sé, tipo Montessori, y entonces salen de ahí y se topan con que todo lo que estaba dentro de un salón de clases difiere con lo que está fuera de, ¿no? Y entonces mucho de lo que se aprendió adentro no se puede aplicar allá afuera, ¿no? Entonces ahí comienza a haber discrepancias y esto tiende, ¿no? A confundir, a quizás desmotivar a los estudiantes, sobre todo en media superior, para que mantengan, digamos, una manera de seguir adelante esto que tú mencionas, ¿no? El estudio y la investigación, más que si el estudiar
me va a dejar buenos dividendos económicos a un futuro, ¿no? Con eso termino mi comentario, Toño. Fíjate, has dicho cosas importantes, pero quiero destacar una. Mi propuesta no implica buscar algo trascendente, más allá de, sino quedarse en lo que nos permite conocer el universo, el mundo, la sociedad del hombre. No hay nada más allá de eso. Entonces, ideas que motiven para habilitarse, básicamente en un primer momento, en el estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que motive a los niños, a los jóvenes, a buscar información. Pero no solamente a buscar y agregarlas día con día, no, sino a buscar información y sistematizarla. Y como estamos hablando de información, pues tenemos que distinguir básicamente 3 tipos de información, como lo hemos dicho aquí en varias ocasiones. Hay información teórica, hay información metodológica y hay información histórica. ¿Dónde buscar cada información? Y esto dependiendo de las necesidades de cada aprendiz. Pues básicamente la histórica y la teórica básicamente la pueden encontrar pues en la internet. Y la metodológica pues se encontrará, como tú has hablado de los tutoriales, en tutoriales que también se encuentran en la internet, pero la parte más sólida creo que tiene que aprenderse en la práctica. O sea, el aprendiz tendrá que estar asociado con otros humanos que dominen el aspecto de cómo hacer las cosas. Me estoy imaginando un taller de relojería, por ejemplo. Llega el aprendiz y ya tiene un buen bagaje de conocimientos sobre la historia de los relojes, que también tiene ya un buen bagaje en la teoría de los relojes, pero no sabe hacer relojes, no sabe repararlos, porque habrá relojes de ciertas características diferentes a otros relojes. Y aunque sepa muy bien que tiene que haber engranes, y creo que incluso los nuevos relojes ya ni engranes necesitan, pero bueno, yo soy neófito en este asunto, pongo el ejemplo en el hecho de que si quiere hacer un nuevo reloj o reparar relojes que se han descompuesto, pues tendrá que aprenderlo no teóricamente, sino en la práctica. Una solución teórica no hace que el reloj sirva para los propósitos con la que fue creado. Yo llevo mi reloj a una relojería y no quiero que me digan que está descompuesto y en una hora me digan por qué está descompuesto. No, yo quiero que en 10 minutos usted me lo arregle y cóbreme por lo que sabe hacer, no por lo que sabe decir, sino lo que sabe hacer. Entonces, siendo esto así, aunque me voy a salir un poco del
campo original, lo que está ocurriendo ahora, sobre todo con el desarrollo de la Internet y de la inteligencia artificial, pues se está poniendo en tela de juicio la actuación tanto del docente como del aprendiz. Y sobre todo, estructuralmente hablando, está poniendo en tela de juicio la necesidad de seguir conservando el salón de clases. Entonces, he aquí una serie de problemas en las que tenemos que invertir esfuerzo, tiempo y dinero para resolverlo. El solo hecho de emitir un certificado ya no es satisfactorio socialmente. Hay certificados por doquier. Ahora que estaba revisando unos archivos que tengo, me encontré con unas fotografías que yo mismo tomé en unos pósters de la ciudad, aquí de Puebla. Había unos carteles que decía, por ejemplo, preparatoria en 3 semanas, secundaria en 1 semana. Cuando, digamos, en términos oficiales e institucionales, pues la preparatoria es de 3 años, la secundaria igual de 3 años. Pero ¿qué nos muestra esto? Por lo menos yo lo aprendí. De que si el objetivo es la certificación, poco importa el tiempo. ¿Por qué dártelo a los 3 años y no a los 3 días, a los 3 meses? Entonces, ¿de qué debe depender esta relación entre el aprendiz y el maestro? Pues yo digo que es en esta necesidad que socialmente se tiene de que quienes saben algo lo enseñen a quienes quieran aprenderlo. Y así hay una gran diversidad de campos del conocimiento, tanto en las ciencias como en las humanidades, donde pueden atenderse los intereses ¿de quién? Pues tanto de los docentes como de los aprendices. Entonces me imagino una universidad en donde más que las rutinas, más que la certificación, se atienda este apetito por aprender y por enseñar. Entonces, una especie como de un gran restaurante, ese es el símil, ¿no? Y una carta extensísima, donde estén los platillos ofrecidos por los docentes, lo que saben que, y por lo tanto pueden enseñar. Y usuarios, aprendices que se acercan a ver esa amplia oferta del menú y elegir lo que quieren aprender, con sugerencias institucionales, socialmente pues loables, de que no se queden en la especialización. Pero yo creo que quien empieza a aprender algo en un campo del conocimiento, si lo aprende en sus fundamentos, no va a rehuir, incluso él va a buscar por qué esos fundamentos y no otros. ¿Cómo es que se llegaron a ciertas conclusiones y no otras? ¿O por qué no se pueden derivar de ciertos planteamientos otras conclusiones que no sean las que están en ese momento socialmente admitidas? Todo eso creo que en este nuevo contexto de una nueva estructura universitaria puede darse.
Porque bueno, aprovecho tu experiencia, Roberto, en el campo computacional y te preguntaría, ¿no toda rutina puede ser expresada por un algoritmo, Roberto? Pues en eso ahora sí que estoy, digamos que investigando, porque, por ejemplo, cuando nos enseñan programación y nos enseñan que un algoritmo es la base de la programación, pues uno imaginaría, ¿no?, que toda rutina puede expresarse de esta manera. Sin embargo, estamos viendo que, por lo menos en la inteligencia artificial, se tiene que ver un poco de manera muy distinta. Yo no me atrevería a decir que todo, porque sería caer en una especie de falacia, pero siempre se ha mantenido ese ejemplo de que sí, todo se puede Ahora, yo no he dicho explicar todo. en paso por paso, pero yo pienso que hay algunas cosas que los algoritmos nos pueden decir si es posible o no, con una cosa clave que dijiste al principio, los errores. Creo que eso es lo que nos permiten los algoritmos. Encontrar errores en rutinas que aparentemente se podrían pensar que ya están hechas, que solamente hay que traspasarlas a un algoritmo y ya está. No, creo que es lo más importante del algoritmo, descubrir esos errores. No dije todo, Roberto. Yo dije toda rutina. Bueno, toda rutina. Ajá. Toda rutina puede expresarse a través de un algoritmo, ¿sí o no? Sí. El acto creativo, por supuesto, escapa a una rutina. Por principio, un acto creativo es algo que rompe con la rutina. Sí, así, bueno, así ya escuchando lo mejor, sí, toda rutina, sí. Toda rutina puede. Entonces, en el campo de trabajo, en el campo laboral, está lleno de rutinas, ¿sí o no? Sí. Entonces, si asociamos lo primero con lo segundo, todo lo que se realiza en el campo laboral siendo rutinario puede ser que expresado, controlado por un algoritmo. En conclusión, controlado por una computadora. ¿Sí o no? A largo plazo, sí. Ahora, aquí hablas del corto, largo plazo, hablamos de largo y corto plazo. Pero si tomamos en cuenta un tiempo cosmológico, el más largo plazo va a ser muy corto. 50 años es muy largo plazo para nosotros, sí. Pero cosas que se podían aprender en 10 minutos, 10 minutos es un largo plazo para aquel que lo aprende en un minuto, ¿o no? Dependiendo la herramienta con lo que uno lo hace, o sea, porque aquí sí me gustaría enfatizar algo. Hace 30 años uno tenía que aprender a utilizar un software. Hoy se busca el software de acuerdo a lo que uno necesita. Entonces sí ha cambiado mucho el enfoque en esta fase de aprendizaje dentro de cualquier rutina laboral, ¿no? Fíjate, tú dices, hace 30 años, ¿de qué? Lo que se buscaba era que la persona aprendiera a utilizar un software, ¿no? No, lo que se buscaba era que se construyera el software. No, pero es que el software era tan, ¿cómo le podríamos llamar? No era tan sofisticado como el de ahora. Era sofisticado para los de unas décadas anteriores, sí. Pero todavía no se creaba, por ejemplo, un entorno gráfico. Eso fue hace no más de 30 años, ¿no? Pero hace 30 años se trabajaba con BASIC. Sí. Y si tú prendías tu teclado unido a un televisor, porque no había monitores, y lo apagabas, todo lo realizado en ese momento se borraba.
porque no había cómo almacenarlo en una memoria. Era muy caro. No había. Después aparecieron ya unas ciertas grabadoras, o aparecieron las tarjetas perforadas antes que las grabadoras. Pero las tarjetas perforadas eran precisamente la memoria de un trabajo realizado, que sin no tener esas tarjetas, todo se borraba. Sí. ¿No? Bueno, ¿qué tiempo ha pasado de ese momento acá? ¿Es mucho tiempo o poco tiempo? Bueno, en cuestión vital, o sea, de humano, es mucho, pero como dices, en cuestión cósmica es nada, o sea. No, pero además en términos humanos, yo tuve la oportunidad de conocer las tarjetas perforadas. No, yo tengo una todavía por ahí. Por eso, entonces, no las utilicé, pero bien. sí, esa parte histórica, como mencionas, de una de esas tres partes en la parte histórica yo todavía mantengo algunas. Y no solamente, sino llegaba el recibo de luz en una tarjeta perforada a la casa de cada quien. Entonces ahí estaba registrado o sea, todo lo que se tenía que registrar para que tú tuvieras que pagar el consumo de la luz. Y todavía sigo vivo. O sea que en una generación, que es la mía, y todos los que seguimos vivos de esa generación, pues pasamos de las tarjetas perforadas a lo que existe ahora y que ya nos resulta extraordinariamente difícil aprender porque hay muchas opciones. Entonces, digamos que si toda esa historia hoy se pudiera poner en un menú, decir, bueno, aquí vamos a aprender a perforar tarjetas, aquí vamos a hacer software X, Y, Z, y en ese menú amplísimo se hicieran paquetes de consumo, esto es, paquetes de consumo ordenadas jerárquicamente y lógicamente. O sea, para tú aprender C necesitas pasar por B, pero no es obligatorio que tomes B. Si tomaste A, puedes tomar N, N1, N2, pero si tomas N1, entonces tienes que, etcétera, etcétera. O sea, árboles de conocimiento. Estoy hablando en un mundo hipotético que probablemente algún día llegue a existir, pero que por el momento, pues solamente yo lo hago como un planteamiento, como una posibilidad. ¿Para rescatar qué cosa? Esta dinámica de los humanos desde toda su historia, que a partir de la curiosidad, de su infinita ignorancia y su infinita capacidad de cometer errores, se dieron a la tarea de ¿qué? De comprender el universo. Y fueron complicándose las cosas de manera tal que al principio confundían su mundo con el universo. Y se dieron cuenta que no, o más, incluso confundían su aldea, su sociedad, con el mundo. Y confundían el mundo con el universo. Hoy ya no podemos darnos ese lujo. Nuestra familia no es la sociedad no es el mundo no es el universo. Y hay infinitas opciones para conocer tanto este núcleo que he mencionado básico, que es la familia, hasta este macrosistema, que es el universo. Entonces, pero ¿cómo orientarse hacia un posible mundo de estas características? Y sobre todo vinculadas con una universidad como la de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y propongo lo siguiente. Dos son las cuestiones
que en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla deben dirigir sus pesquisas, sus investigaciones. 1. Del lugar del hombre en el universo. Y 2. La naturaleza de la vida buena. El lugar del hombre en el universo y la naturaleza de la vida buena. Este par de cuestiones determinan el principio de racionalidad crítica tanto para creencias, pensar bien, como para las conductas, vivir mejor. Este principio de racionalidad crítica define la visión laica y secularista expresada en el lema de esta universidad: pensar bien para vivir mejor. Y en términos filosóficos, pues son la definición de dos grandes campos: de la filosofía de la naturaleza, asociada con las creencias, y la filosofía del valor, asociado a las conductas. La primera para el pensar bien y la segunda para el vivir mejor. Este principio de racionalidad crítica define la visión laica y secularista, expresada, como ya lo dije, en el lema de nuestra universidad. Ni el universo ni la vida buena son obras de un poder supremo por encima del poder soberano del pueblo. Y ningún poder supremo ajeno a la soberanía popular es fuente última de las leyes naturales y morales. Y dos son las virtudes más importantes, desde mi punto de vista, para promover en la universidad: la inteligencia y la bondad. La inteligencia para romper con las barreras dogmáticas, y para sembrar la semilla de la bondad debe ser inhibida la idea de castigo. Entonces, muchas de las prácticas académicas tienen que ver con esta psicología llamada conductismo. Te premian o te castigan, y la gente más le teme al castigo que querer los premios. Tú te conduces muchas veces, muchos se conducen de una manera tal que tienen enfrente el castigo que se les vendría encima si no hacen lo que se les dice que tienen que hacer. Y a veces esta conducta está fincada en dogmas insostenibles por una inteligencia bien alimentada, bien cultivada. Entonces, dos son las cuestiones que deben prevalecer como investigaciones: el lugar del hombre en el universo, la naturaleza de la vida buena, y dos son las virtudes correspondientes a estas dos cuestiones, que es la inteligencia, la promoción de la inteligencia y la bondad. Y ya jalando agua para el molino, nuestro molino, pues son lo que está expuesto en el lema de la universidad: pensar bien para vivir mejor. ¿Cómo la ves, Roberto? Como bajaste el balón, diríamos en cuestión coloquial. Creo que sería importante que lo subrayara la misma universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese es su lema, pues tendría que llevarse más enfáticamente, ¿no? Por estos objetivos, por esta visión. Se está dando, yo creo que depende mucho de los estudiantes, de los docentes, es decir, de todos los que alguna vez pasaron por la universidad, egresaron, y quienes han tenido la oportunidad de permanecer ahí para poder seguir alimentando esta visión, ¿no? De pensar bien para vivir mejor.
Pero sí hay que discutir mucho sobre qué es pensar bien y sobre qué es, ¿no? Vivir mejor. Ahorita estás dando una propuesta y creo que estás también dando, no sé si sea así, yo lo interpreto de esta manera, te la comento, una especie de contratesis a la globalización, ¿no? En la que, por lo menos desde los años 70, 80 a la fecha, pues se ha ido construyendo y vemos hoy en día que pues no está funcionando del todo, o por lo menos no dentro de las universidades y mucho menos ahora ya lo estamos viendo en cuestiones políticas, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que tampoco en cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque ahorita tú mencionabas esta parte, ¿no? De que todavía nos quedamos con un enfoque psicológico que no es que esté en desuso, no es que de alguna forma ya no tenga que utilizarse o se tenga que prohibir, ¿no? Hay algunos detalles por allí en el que es funcional, pero ya desde esos entonces a la fecha hay maneras muy diferentes, muy distintas de pensar, ¿no? Para poder actuar de manera también muy, muy diferente. Que hay sus críticas, que hay sus diferencias, que algunos mencionan que sí funciona o no, porque se basa mucho, sobre todo en educación básica. Pero si esta la comenzamos a aplicar ya en edades adultas, o algunos llaman tardías, ¿no? Eh, Podríamos quizás hacer algo muy similar, ¿no? Ya con un acervo de pensares, de incluso de conocimientos, de experiencias totalmente distintas a la de alguien que está en educación básica, ¿no? Entonces, creo que ahorita has hecho esta, te digo, no sé si lo hiciste con esa intención o no, yo lo interpreto así, de cómo es que ya muchas cosas que se venían utilizando no están funcionando ni dentro de la universidad ni afuera, ¿no? Y lo vemos ahorita, me llama mucho la atención esta palabra castigo, ¿no? En cómo es que, digo, lo estamos viendo ahorita digo, me voy a salir por la tangente nada más por unos segundos, pero estamos viendo esas políticas que utiliza sobre todo Estados Unidos, ¿no? Con los que no tienden a ser sus aliados, ¿no? Con castigar de manera unilateral, llámese de manera económica, llámese de manera, eh, inclusive me atrevería a decir también en cuestión de conocimientos, ¿no? Porque pareciera que esta es la única manera en la que les ha dado resultado mantener una hegemonía en cuanto a pensamiento, pero este pensamiento ha hecho que un gran porcentaje de la humanidad no viva bien y por ende también sus pensamientos comiencen a distorsionarse y tampoco piensen bien. Entonces, eh, si estamos viendo que esto ya no está funcionando y aprovechando el lema, en este caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es algo que se contrapone a ello, pues creo que es una gran oportunidad, o debería de darse esta oportunidad a la universidad para proponer algo distinto, ¿no? Algo distinto. Ahorita tú lo estás haciendo. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras hay que discutir más algunos conceptos, pero ese es el principio de todo, ¿no? Ponerlo en la mesa y ver qué hacemos con todo ello. Y que, sobre todo, ahorita que mencionabas lo del salón de clases, apenas estaba viendo algunas críticas sobre ello y no se ha modificado prácticamente nada lo que pasa en un salón de clases. Es más, se ha intensificado
el control que hay dentro de un salón de clases, tanto para los docentes como para los estudiantes, ¿no? Y esto que podría bien verse en algún momento, ¿no? Como que podría ser, sobre todo los de pensamiento un poco más romántico, ¿no? Como un factor necesario para que los más jóvenes se rebelen, ¿no? Hacia este tipo de control. Pues creo que estamos viendo que más que haya esta motivación a partir de este prácticamente castigo, yo lo veo así, ¿no? Que todo el tiempo te estén controlando, te estén vigilando, te estén analizando si estás o no aplicando lo que deberías de, o que si estás o no haciendo lo que deberías hacer en el caso del alumno, y que pasa sobre todo en escuelas privadas. Espero que no suceda en la UAP, o si es que ya está sucediendo, que lo dejen de hacer. Eh, pues estamos viendo que tiende a veces a la comodidad, ¿no? Sobre todo porque pues algunos dirán, bueno, pues ya nada más hago esto, y los otros, pues ya nada más hago aquello, y entonces no buscan esta parte que tú mencionaste al principio, ¿no? El estudiar y el investigar. Incluso, ya lo has puesto, digamos, como anécdota ya en programas anteriores, y con esto termino mi comentario, porque a mí me hiciste esa misma pregunta allá en la caja de cartón, todavía lo recuerdo. Creo que si no, es que fue por ahí al principio, cuando llegué ahí, o al segundo o tercer programa de jazz, en el que fue, eh, por cierto, muy, muy a ver, vamos a ver qué hacen, ¿no? En ese entonces, y funcionó por muchos meses, ¿no? La trampa del tigre jazz. Tú me hiciste una pregunta, ¿qué es estudiar? ¿No? Todo lo que dije, nada tenía que ver con qué es estudiar. Es más, si ahorita me preguntaras, probablemente te diría otra cosa totalmente diferente, y me dirías, no, eso no es estudiar. Porque al día de hoy, creo que hay una gran distorsión entre lo que es estudiar y lo que es investigar. Y esto me lleva a que esta materia o materias, inclusive hasta están propuestas como optativas, se dan al final de una licenciatura, por ejemplo, cuando debería de ser una materia que estuviera en cada uno de los cuatrimestres o semestres, bueno, cuatrimestres en el caso de la UAP, en el que fuera acompañando al estudiante a mantener de manera fresca los conocimientos básicos sobre qué es estudiar y sobre qué es investigar. Sin embargo, se queda como algo que puedes o no tomar, que te puede servir o no, si es que depende también si te vas a titular, porque hay un modo de titulación muy ya muy diversa, ¿no? Y se está haciendo a un lado esta parte que creo que es importantísima que se modifique ya, ¿no? Que no sea nada más como dos materias, redacción e investigación, que se dan al final de la licenciatura, sino que desde la primera semana de clases ya esté allí, ¿no? Que se estructure la investigación, así como cualquier materia, se estructure qué es investigar, qué es estudiar, por lo menos a partir de la universidad. Me atrevería a decir que incluso a media superior, ¿no? Pero tendría que ponerse esto ya en práctica. Se supone que se hace. Se supone que los maestros te dan muchos ejemplos, inclusive ellos mismos tienden a ser ejemplo de ello, pero a veces, o por lo menos en esa estructura del salón de clases, si queremos mantenerla todavía por un tiempo, debería de comenzarse utilizando a favor todavía. Y si no lo vas a hacer, bueno, entonces que el maestro todo el tiempo esté eh, como cuchillito de palo, diríamos por ahí, poniendo en manifiesto estas dos líneas, ¿no? ¿Qué es estudiar? ¿Qué es investigar? Para que no se le haga al próximo egresado
a que lo vea como algo que, pues, ¿para qué, no? ¿Me va a servir o no me va a servir? No me voy a titular por tesis, ¿no? Por tesiña. No, me voy a titular de manera automática. Y entonces caemos en esto que haces crítica en este podcast y en muchos más que hemos hablado sobre esto, de que la certificación pues ya se ha facilitado a tal grado que pues ya no tiene validez, ¿no? Entonces, quizás yo añadiría esa parte, ¿no? Que podría, hoy todavía que el salón de clases se utiliza a pesar de la pandemia, bueno, que se utilice para estructurar estas dos líneas, porque hace mucha falta, sobre todo en la universidad. No sé si estés de acuerdo conmigo o no, Tony. Estoy parcialmente de acuerdo. Lo que es tanto como decir estoy en desacuerdo. Tú al principio de esta exposición usaste una palabra que me parece muy importante. Aludías a lo que está pasando en el salón de clase después de la pandemia. Uh-huh. Y después se ha incrementado el control. Pues por supuesto. No hay, lo que se perdió fue la autoridad del ambiente de aprendizaje. O sea, el salón de clase dejó de ser, porque así lo mostró la conducta durante la pandemia, el espacio donde se producían los aprendizajes. Y muchos pensaban que solamente ahí, y resultó que no. Entonces, esto puso en entredicho esa estructura tradicional del salón de clase. Ya los alumnos, incluso, y no es un caso extremo, muchas veces los alumnos debieron tomar el lugar del maestro, porque empezaron a dominar mejor el uso de las herramientas de la cibernética. Y entonces, aquí el relativismo de la relación maestro y alumno. Si alguien me dijera, oye, quiero aprender lógica, yo diría, bueno, yo puedo ser tu maestro. Pero si lo viera tocar la guitarra y viera que la toca de manera que yo no puedo hacerlo, entonces yo le diría, oye, enséñame a tocar la guitarra y yo te enseño lógica. Entonces esta relación maestro-alumno es dinámica y según como dicen los clásicos. ¿Qué se quiere aprender? Pero aquí el énfasis es el aprendizaje. Y el espacio en que se puede aprender hoy, en este día, ¿qué día es? 26 de noviembre, es en donde te encuentres. Si tienes un celular, tienes una computadora, tienes una tablet, puedes aprender. O si tienes a un lado a alguien que sepa algo, pues, y te interesa ese algo, pues puedes aprender con él. O puedes provocar el aprendizaje echándote un discurso y esperar la reacción de los que te escuchen para entonces entablar un diálogo, una dialéctica, en donde, por supuesto, va a ocurrir en algunos, no digo que en todos, ¿sí?, esta mágica aparición del aprendizaje. Ahora, y se aprende, y fíjate que eso está ya en la estructura básica del sistema escolar, 3 niveles, ¿no? Básico, medio y superior. Porque a lo que alude es al tipo de aprendizaje, o por lo menos yo así lo entendí. La educación básica es un aprendizaje básico sin el cual no puedes avanzar más allá de pues, repetir sin mayor relevancia lo que te dicen que tienes que aprender.
Entonces aprendes, incluso la memorización es una forma sin la cual no es posible aprender. Cosa distinta ya en la educación superior, porque ya has memorizado muchas cosas, por ejemplo, el cómo suenan las letras cuando se asocian de una manera o de otra, cómo opera la aritmética, cuál es la lógica de una estructura geográfica, ¿sí? Pues todo eso lo tienes que ir memorizando. Pero para producir, ¿qué? Pues si tú asocias geografía con poesía, pues a lo mejor puedes hacer una novela. Entonces, ese ya es otro nivel. ¿Y cuál era el objetivo de los 3 niveles clásicos de la escolaridad de un niño y joven? El aprender a estudiar. Oiga, a cualquiera que le preguntas, oye, ¿tú qué? ¿A qué te dedicas? Pues a estudiar. Van en primaria, pues a estudiar. Vas en secundaria, pues a estudiar. Van en prepa a estudiar. Van a licenciatura, pues a estudiar. Oye, pues deben ser expertos en el estudio porque todo el tiempo están estudiando. Pero como tú dices, se les pregunta a uno, bueno, ¿y qué cosa es estudiar? Las cosas empiezan a cambiar. Es un terremoto el que les ocurre, ¿no? Y porque, bueno, en el caso mío yo les decía, bueno, si eres estudiante debes saber qué es estudiar, pues dímelo porque yo no lo sé. Entonces decían, oiga, pero usted es el maestro, pero no lo sé, a ver, bueno, déjame fingir que no lo sé, dime qué es estudiar. Y es que la gente se conduce de acuerdo a sus creencias, a sus ideas. Y si no tienen una idea de lo que es estudiar, pues lo que hacen no es estudiar. ¿Qué harán? Pues quién sabe, se pueden hacer muchas cosas en las escuelas, ¿no? Pero hay que rescatar esta necesidad que creo que todos tenemos desde que nacemos, porque nos damos cuenta, nuestra conciencia nos permite darnos cuenta de que somos unos ignorantes. Entonces, dice Aristóteles, no todos tenemos hambre de saber. Yo digo que sí. Entonces, ¿por qué hacer que aborte esta necesidad del saber a lo largo del sistema escolar? Hoy creo que ya no es posible detener esta dinámica del aprendizaje al margen del salón de clase. Que hay instituciones donde permanece el salón de clase, sí, pero tú lo has dicho, con un severo control. ¿Y por qué se quiere controlar? Pues se quiere controlar porque pues los sindicatos y los maestros dicen en la torre. Si ya no puedo enseñar o mis alumnos ya no pueden aprender, si no estoy yo, pues mi puesto de trabajo está en riesgo. Entonces, hay muchos problemas de esta índole que tienen que ver también con las relaciones de poder, con la política, con la economía. Pero si nos limitamos solamente para abordar metodológicamente la cuestión, en la cuestión cultural, pues tenemos que hacer prevalecer los valores culturales. Y yo creo que uno de los valores que se deben poner siempre enfrente, pues tienen que ver con la epistemología. ¿Cómo conocemos? ¿Hasta dónde podemos conocer? ¿Hasta dónde evaluamos lo que conocemos? ¿Cómo enseñamos lo que conocemos? ¿Para qué enseñar lo que conocemos? ¿Con qué objetivo? Entonces, esto relacionado con lo que he dicho tiene que ver con el contenido de la información que aprendemos y que queremos aprender. Información teórica
que nos ordena en este mare magnum de descripciones del mundo, del universo, de la sociedad, y poner orden, de poder establecer una secuencia cronológica de cómo se ha producido tal conocimiento y tal saber, y cómo hacer para que este estatus del conocimiento y del saber pues pueda, pongo entre comillas, avanzar. Entonces, no como materias incluir el estudio y la investigación. Es una cuestión metodológica, sino un quehacer cotidiano. ¿Qué quieres? ¿No quieres aprender? No, pues, yo lo que te puedo enseñar es esto. ¿No te interesa? Pues, ¿para qué nos hacemos tontos? Yo te puedo enseñar esto y si quieres, adelante. Bueno, eso no se puede hacer ahora, porque no existe este gran menú del que ya he hablado, de que, digamos, cada docente pueda ofrecer, pues yo puedo enseñar esto, aquello, esto más, etcétera, etcétera. Y que entonces se acerquen los comensales y digan, no, pues yo quiero aprender esto. Ah, bueno, si quieres aprender esto, que la institución estructure, porque así lo establece la psicología educativa. Hay un orden lógico en la construcción de las estructuras cognitivas. Entonces, no puedes aprender el cálculo diferencial si no sabes sumar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, establecer esa estructura que además ya existe. Todas las disciplinas del conocimiento y del saber tienen una lógica ya y que conocemos como tradición, como el canon de la disciplina en cuestión. Ahora, ¿esto de inmediato se puede implementar? No, porque incluso yo creo que tanto alumnos como maestros se niegan a aceptar los hechos y ponen en entredicho pues las cosas como están ahora, el status quo. Me invitaron a dar una conferencia después de la pandemia y dije eso. Lo que la pandemia puso en tela de juicio fue el salón de clase. Y lo que yo esperaba era una respuesta de inquietud y decir, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? No, la mayoría fue, no, hay que impedir que eso ocurra. El temor a perder algo que es muy importante, que es el salario, pues les impedía incluso experimentar otras posibilidades. Y por lo tanto, hay, entre todo lo que he dicho, de lo que el mundo no necesita dogmas ni castigos, sino una actitud de estudio e investigación, se requiere de una creencia fundamental de que la miseria de millones de personas no es deseable. Si partimos de esta idea, de esta creencia, de que lesionar el bienestar de una persona es indeseable, entonces tenemos que pensar, en el caso que he puesto del salón de clase, los maestros y los alumnos, tenemos que pensar de qué manera la estructura económica de la sociedad tiene que hacer reajustes para que los derechos que los hombres tienen, hombres y mujeres, pues, tienen, no sufran menoscabo alguno, porque lesionaría su bienestar. Y no solamente proteger ese bienestar, sino mejorarlo,
claro que esto nos remite a la política y a la economía. ¿Cómo redistribuir la riqueza que produce la sociedad en su beneficio? Entonces, me aparece aquí una imagen de que la gente se mueve más por miedo que por convencimiento, por argumentos, ¿sí? Ahora que estaba viendo las reacciones frente a la política de Trump, noto exactamente lo mismo. En lugar, bueno, si se le ocurre hacer esto, ¿cómo podemos reaccionar para que no ocurra? La mayoría acepta, ¿no? Pues ya nos llevó la tristeza. Y quisieran que alguien, un poder supraterrenal, cosa que nunca ha ocurrido así, venga y los proteja y los salve. Es el hombre el que o como decía López Obrador, es el pueblo es el único que puede salvar al pueblo. Entonces hay que educar al pueblo a que tenga conciencia de cuál es el mundo, el universo, para que transforme su autoconciencia y decir, yo puedo de esta manera creativa hacer que, no que empeoren las cosas, sino que en estas circunstancias mejoren. Es inevitable la cultura cibernética, el avance, la inteligencia artificial, la conciencia artificial. Bueno, bajo estas nuevas circunstancias, ¿cómo nos protegemos a nosotros mismos? En mejorar nuestras condiciones de vida. En una palabra, mejorar nuestro bienestar en este mundo, que además es un bienestar por muy breve tiempo. 50 años, 100 años, es muy breve ese tiempo. Y además, si hay ricos con las riquezas que se manejan, es una riqueza, ¿quién las produjo? Pues la sociedad. Entonces no es irracional pensar que si las rutinas pueden ser sujetas por un algoritmo, pues la rutina para producir riqueza, al final de cuentas es una rutina, también puedan ponerse en manos de la inteligencia artificial. En fin, son ideas que, como dices, Roberto, pongo en la mesa pues para que sigamos discutiendo y nos sigamos criticando mutuamente, porque pues eso se requiere. Entonces, y termino diciendo que si es indeseable, si podemos poner este germen en la mente de los jóvenes, de que es indeseable la miseria de millones de personas, no importa de dónde, esto implica superar los humanismos ingenuos presentados como filosofías cósmicas que descansan en posturas optimistas o pesimistas, injustificables ambas. Y termino señalando, creo que este es exactamente el reto que deberá superar, el reto de fincar nuestra postura en filosofías optimistas o pesimistas injustificables. Este es el reto que deberá superarse con la construcción del llamado humanismo mexicano. Roberto. Como te darás cuenta, me cachaste en mi contradicción. Pero es que así se está manejando el mundo en general, en un mundo lleno de contradicciones, justificadas con lo último que acabas de mencionar, ¿no? Y que incluso
he escuchado de muchos, ahorita que pasó el Día Mundial e Internacional de la Filosofía, yo hacía una pregunta, ¿no? En este evento de la maestra Carla, que por qué todavía seguíamos viendo, a pesar de que estamos ya en una propuesta sistémica, por qué seguíamos viendo todo de manera como, ¿cómo le podríamos llamar? Muy individualista, cuando estamos siendo testigos de que la colectividad es mucho más, digamos, podríamos sacarle más jugo para seguir investigando, para seguir proponiendo, para seguir discutiendo muchas cuestiones que ya no son posibles de manera como se venían haciendo, con este enfoque en el que a mí se me hace un poco limitante, ¿no? Entiendo que muchos métodos están basados en, y ahorita lo acabas de comentar ahorita al final, pero tú al principio mencionabas que la universidad tendría que partir de que mucho de lo que se sabe o se piensa que se sabe, pues es parte de lo que nos debería permitir ver más allá y saber qué es lo que ignoramos, ¿no? o permitirnos ver aquello de lo que ignoramos. Entonces, sí, lo que observo es que todavía hay esta tendencia como de intentar justificar muchas de las ideas que terminan siendo o terminan cayendo en creencias, en dogmas, que muy difícilmente o por lo menos eso es lo que yo percibo, viendo, te digo, en este ejercicio que han hecho filósofos. No me atrevo a decir que también sucede en otras áreas, pero que sí se tiende más a lo que ahorita acabas de mencionar, ¿no? Como esta parte de un interés que tiende ya a tal grado de contradicción que ahorita mencionabas otro concepto, ¿no? Hace que se pierda autoridad, ¿no? Que también es otro concepto que hay que comenzar a discutir si nos vamos a otros rubros, ¿no? Ahorita mencionabas lo de Estados Unidos, ¿no? Por lo menos para Latinoamérica, estamos viendo que tanto en su momento López Obrador como ahorita la presidenta Sheinbaum, pues no están cayendo en estas trampas. Bueno, sí y no, ¿no? Pero no es así como antes, pues ya lo dijeron, pues ya ni modos, pues vamos a hacer lo que digan ellos, ¿no? Estamos viendo que ya hay una discusión, no al tú por tú, pero sí con argumentos que en otras ocasiones prácticamente no se pondrían sobre la mesa. Y eso pienso que podría irse contagiando hacia otras partes. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos hablando hoy de las universidades, pero esto tiene que recaer mucho en que quienes están estudiando e investigando, llámese docentes o alumnos, en esas instituciones, pues lo lleven a la práctica dentro de estas instituciones. Específicamente podremos hablar de la UAP porque pues de ahí somos. Entonces es importante ya no ver solamente, o así lo veo, no solamente como una fuente a la universidad de conocimiento, sino que se cuestione de dónde proviene esa agua para que sea esa fuente de conocimiento, ¿no? Que no solamente se dé por hecho que lo que llega es lo que debe de ser, ¿no? Sino que lo que llega se empiece a
a ver si es agua sucia, si está contaminada, si es potable o no, si puede ser de consumo, si hay que hacer algo diferente, si hay que darle mantenimiento. O sea, hay que hacer muchas cosas con esa fuente, ¿no? Entonces, estamos en esa parte histórica de la Universidad Mexicana. Yo me atrevería a decir también a nivel mundial, ¿no? Porque estamos viendo conflictos que parten de estas grandes contradicciones que fueron propuestas por universidades también, muchas de ellas, ¿no? Que quizás no con esa intención, pero nacieron de una universidad y fueron utilizadas a tal grado que hoy el humano, con este pensamiento del castigo, de la amenaza, de la violencia, de no ver por el otro para que también viva mejor y pensar que si el otro vive mejor yo también lo voy a hacer, como quizás en algún tiempo sí lo llegamos a pensar, y es lo que intentaba rescatar López Obrador, sobre todo en los pueblos originarios, en lo que hoy es el territorio mexicano, que aunque todavía hay algunos cuestionamientos por estas cuestiones históricas, por las referencias que también ya platicamos en México, el árbol de los mil frutos, sobre las fuentes de donde podemos tomar cómo era más o menos la conducta, más o menos el proceso, ¿no? De tanto el español como los pueblos originarios, y de ahí cómo se fue construyendo el mestizaje. Pues también mucho, ¿no? de esa historia, pues hoy vemos que sigue alimentando creencias que no tienden a la búsqueda de un bienestar hacia el otro, ¿no? Y esto lo hizo visible un poco la presidenta Sheinbaum en el G20, ¿no? Apenas en Brasil, hace unos días. Entonces, la universidad, específicamente la UAP, y específicamente por el lema que tiene y que tú lo has propuesto, lo has mencionado para esta propuesta que hoy nos estás compartiendo, pues es una gran tarea, ¿no? Que va a llevar su tiempo, sí. Pienso que no va a ser tan fácil porque ahorita ya mencionaste algunos contras que no solamente pasan en la UAP, pasan en muchas otras instituciones, inclusive me atrevería a decir que hasta dentro de las propias familias puede haber esta lucha, ¿no? De poderes de que si eso no es lo que debería de ser una universidad, que ojalá se llegara a ese punto, ¿no? De discusión, porque estamos viendo que los certificados, pues ya no tienen peso, a pesar del control, llámese también económico, jurídico, y de otros rubros que pues de alguna manera toman esto como herramienta para que la persona tenga certidumbre de que con quien va a ir va a ser un profesional en lo que hace, pero no se garantiza nada, ¿no? Ahorita lo acabamos de ver con un abogado que se hizo pasar por psiquiatra y que ahorita pues anda en un proceso que pues vamos a ver en qué va a trascender, ¿no? Porque eso también indirectamente pues va o está dándole un pequeño pellizcón a las universidades de qué están haciendo con este tipo de situaciones. No vaya a ser que aumenten más el control que el estar alimentando esta parte de lo que tú mencionabas, ¿no? La investigación, el estudio, la praxis, ¿no? Que yo creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Entre cada profesional, independientemente del certificado, y pues la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo,
las personas, la población, el pueblo, puede decirte si sí o si no aquel que está haciendo algo con un título de una universidad, pues es lo que le corresponde hacer, ¿no? Si no, va a ser el mismo que, como en esta ocasión, va a denunciar y va a hacer que todo tome su lugar. Pero, ¿qué está haciendo la universidad también en ese sentido? Entonces, la universidad, ahorita hablando de la UAP, pero en general, tiene que comenzarse a cuestionar muchas cosas, desde sus contenidos hasta sus tareas, más allá de lo que representan, más allá de la cuestión económica, más allá de los acuerdos industriales, comerciales, políticos, gubernamentales, no gubernamentales, sino que al pueblo en general, ¿no? A la sociedad, porque creo que es a la que menos se le ha enfocado desde la universidad, porque está enfocado más en como en otros extractos, ¿no? En el que a veces distrae, ¿no? De sus objetivos, sobre todo, pues el lema de la web, ¿no? Que pienso va más hacia la parte colectiva que a la parte individual, que es como se ha manejado la sociedad, sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? Ojalá que algo haga y haya algo diferente a partir de lo que está sucediendo. Y bueno, pues tú ya hiciste una propuesta, Tony. Pues estamos llegando al final del programa. ¿Algo que agregar, Roberto? Pues primero que hay muchas cosas que discutir, muchas cosas que cuestionar. Yo no pensé que esta parte del conductismo se podría poner sobre la mesa en estos años, pero yo pensé que ya estaba superado, te voy a ser sincero. Sin embargo, viendo los contextos dentro y fuera de la universidad, pues pareciera que nos quedamos, por lo menos en este punto, pues hace ya 100 años, ya casi 100 años, ¿no? Desde que se propuso el conductismo. Sí, ya falta poquito para los 100 años. Entonces, pues deberíamos de estar viendo algo totalmente diferente. Insisto, esta parte sistémica tendría que ser una visión con la cual experimentar un poco más. ¿Por qué? Porque la cibernética, que es de donde parte, pues está dando resultados y podría ser esa la tendencia y podríamos empezar a ver qué pasaría si muchas cosas, hablando de los algoritmos, pues se pudieran convertir en rutinas dentro de la universidad para llegar a objetivos, pues si no iguales, muy similares, pero con mayor eficiencia. Con eso terminaría, Tony. Yo diría que esta propuesta que en general hago sobre una visión inmanente de la universidad, lo hiciéramos con la universidad misma. O sea, ¿qué pasa al interior de la universidad? Y en esta propuesta que coincido con Roberto, no tiene que ser holística ni individualista, sino sistémica. Entonces, ¿qué pasa con los distintos tipos de relaciones al interior de la universidad? Y concluyo diciendo que nos sorprendería mucho ver que un aspecto estructural de la universidad a la que se le presta poca atención, la mayoría está viendo la estructura académica, planes y programas de estudio, y no la estructura de gobierno de la universidad. ¿Cómo se gobierna? ¿A quién ha beneficiado ese gobierno? ¿Y cómo puede modificarse este tipo de relaciones que es obvio beneficia a unos cuantos
y que además ha hecho que la universidad no sirva para los propósitos que están asignados para una universidad pública. Pero esos detalles los vamos a ir viendo en programas posteriores. Por el momento, México, el árbol de los mil frutos, los espera para en su próxima emisión. Hasta entonces. ¿Sí viste que mandó mensaje Gonzalo? ¿Viste que mandó mensaje Gonzalo? Sí. Oye, yo te mandé 2. ¿Ya los viste? Sí. El de los links. Esos son los 2 links. El de abajo sí, el de arriba, o sea, sí está en funcionamiento, pero Google no me deja poner el reproductor que por seguridad y no sé. Entonces mándame el link. No, es el de abajo. Ah, ese es el de Temiki. Sí, ese es el bueno, el de abajo, el segundo que me mandaste. Ah, perfecto. Ese es el que tienes que compartir, porque ahorita es donde está pasando todas las repeticiones de todos los programas. Incluso de la música que mandaste en algún tiempo, que ves que hiciste como mix de una hora, están ahí arriba. Y también ya voy a hacer los míos, nada más que para que no haya broncas de copyright, porque luego salen con eso. No me ha llegado ninguna notificación, pero como comentario, así como los mandas con esa calidad baja para WhatsApp, si así sigue los mandando, si sigues haciendo los mix. Yo también los voy a hacer, pero los voy a guardar en una calidad muy baja. 1, para que quepan más. Y 2, para que no pongan peros de que, ay, es que están poniendo música y no sé qué. Porque podrían reclamar si es que es de buena calidad y alguien llega a grabarlas, como en la radio, ¿no? Y bajarlas, ahí sí pueden reclamar. Pero si está de mala calidad, pues uno puede alegar de, pues estamos divulgando música buena, ¿no? Y ya. Bueno, sale. Va. Órale. Buenas noches. Cuídate. Adiós. Bye.